Capítulo 2. La primera escuela de política. La amistad con Raúl Álvarez Garín acercó a los Sheinbaum Pardo a la familia de Valentín Campa. Mi madre fue muy amiga de María Fernanda La Chata y de Valentina, dice Claudia Sheinbaum en referencia a las hijas del legendario dirigente del Partido Comunista Mexicano y candidato presidencial, sin registro, en 1976, cuando José López Portillo arrasó en una elección sin contrincante, pues el Partido Acción Nacional, entonces oposición leal a la hegemonía priista, decidió no presentar aspirante. Desde niña, Claudia estuvo inmersa en el mundo de la izquierda. Creció entre mujeres fuertes y preparadas como su propia madre y la Chata Campa, quien murió en 2019 y fue despedida con inmejorables palabras de Blanche Petrich, una ciudadana de a pie, experta en los laberintos del metro y los peceros, prominente geóloga de talla internacional, defensora de los derechos humanos, abuela, madrugadora. Cuando Álvarez Garín salió de la cárcel, dice, íbamos mucho a su casa, convivíamos mucho. Y agrega, crecimos cerca de Ireri, que era hija de Valentina y Luis de la Peña. Con el plural se refiere a ella y sus hermanos, Julio el mayor y la menor Adriana, nacida en 1967. Con Julio, ahora investigador en un centro de Ensenada, Baja California, Claudia compartió militancia política juvenil. De él proviene, según una nota biográfica preparada por Rodrigo Imas, hijo de Claudia, el interés por la física. El movimiento de 1968 estaba fresco y el miedo también. Claudia hurga en las estampas de su niñez. Recuerda, por ejemplo, que le llamaba mucho la atención que algunas piezas de la biblioteca familiar estuvieran ocultas. Decía, mira qué chistoso, hay libros en el closet. Porque ahí era donde sus padres guardaban, entre otras, una edición de El Capital de Karl Marx. No nos fueran a denunciar, yo creo. También se recuerda preguntando a sus padres por qué Raúl estaba en la cárcel. ¿Y qué te respondían? Nos decían tal cual. El gobierno no quiere que los estudiantes participen. No quieren libertades. Que aflore el deseo de saber. Hacia los años 60 del siglo pasado, un grupo de profesores de escuela pública trataron de introducir el método Freinet y los echaron. Decidieron entonces fundar una escuela privada y solicitaron a la Secretaría de Educación Pública la autorización para que llevara el nombre de Rafael Ramírez, el célebre adalid de la educación rural del mundo normalista. La SEP rechazó la petición porque ya existían varias escuelas con ese nombre. Y entonces José de Tapia, quien fundó la escuela con su esposa Graciela Chela González, propuso el nombre con el que se conoce hasta ahora a la institución privada, el del pedagogo español Manuel Bartolomé Cosío. Mi madre nos metió ahí porque María Elena Peniche, una profesora normalista, trabajó junto con el maestro Pepe y la maestra Chela, cuenta Claudia. En una entrevista que concedió en 2009 a la periodista Mónica Mateos Vega, la maestra Chela resumió los afanes de la pequeña escuela que fundó con su esposo. Aquí lo fundamental es ser creativo. Los programas oficiales siempre se cumplen y en exceso por los niños, pero además hacemos que en ellos aflore el deseo de saber. Hay un respeto fundamental a la personalidad de los niños, más que a lo que dice el programa. En un libro que editaron para conmemorar los 50 años de la Bartolomé, la maestra Chela recordó que acuñaron el adjetivo siemprereñeros para referirse a las madres y padres que nunca faltaban a las juntas y otras actividades colectivas. Entre los apellidos que menciona figuran los Sheinbaum. Al terminar la secundaria, la madre de Claudia fue terminante. Sus hijos tenían que ir a escuela pública y tenía que ser la UNAM, sin otra opción. Orgullosa de mi madre. Uno de sus compañeros de la época estudiantil recuerda que Claudia era muy disciplinada,
pero no ajena a la convivencia con sus compañeros. La escuela es la escuela, le repetía a su madre, quien también abría las puertas de su casa a los amigos de sus hijos. No la recuerdo echando desmadre, ni de trago, ni de fiesta, pero toda la banda iba a comer a la casa de Annie. La madre que recibía generosamente a los amigos de sus hijos era Annie Pardo Semo, profesora emérita de la UNAM en el Departamento de Biología Celular, donde suma 51 años de antigüedad académica. En octubre de 2002, Claudia publicó un mensaje en sus redes sociales. Orgullosa de mi madre, Annie Pardo Semo y otros 3 investigadores de la UNAM entre los científicos más citados a nivel mundial. Algunos diarios publicaron que Pardo Semo había sido incluida, con otros 3 académicos de la UNAM, en la lista de los investigadores más citados según la 4ª versión del 2% List of World Scientists 2022 de la Universidad de Stanford. En dicha lista aparecieron también Antonio Lascano Araujo Reyes, especialista en biología evolutiva, Juan J. Morrone Lupi, especialista en sistemática filogenética, y Adolfo Andrade Seto, especialista en etnofarmacología. Las notas explicaban: dicho ranking incluye a más de 180,000 investigadores de los más de 8 millones de científicos considerados activos en todo el mundo. La razón, 15 de octubre de 2022. La lista de premios y reconocimientos que ha recibido Annie Pardo a lo largo de su carrera académica es enorme, aunque destacan sus aportes al tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, en particular de la fibrosis pulmonar idiopática. A mediados de mayo de 2023, se anunció que Annie Pardo recibiría el Premio Nacional de Ciencias 2022 junto al físico Roberto Escudero Derat. En el Diario Oficial de la Federación se publicó que dicho reconocimiento se entrega a las personas que han realizado contribuciones notables en sus respectivos campos de estudio. Tras el anuncio, Claudia Sheinbaum divulgó en breve un video en el que, además de expresar su orgullo de hija, hizo un breve repaso sobre los aportes y distinciones recibidas por Annie Pardo en su carrera científica de más de 5 décadas. El día de hoy se hizo público que es merecedora a sus 82 años del Premio Nacional de Ciencia por su investigación en bioquímica, en enfermedades del pulmón y también en investigación sobre envejecimiento, entre otras cosas. Ella sigue siendo muy activa en la investigación y en la docencia y, por supuesto, en el amor a su familia. Sheinbaum nombró las instituciones en las que su madre realizó estancias de investigación y recordó que sus aportaciones se reflejan en más de 180 publicaciones que han sido citadas más de 25,000 veces. Es una mujer que ha abierto brecha a muchísimas científicas, a muchísimas mujeres. Además de su trabajo, siempre recibimos, mi hermano, mi hermana, sus 6 nietos y sus 3 bisnietos, todo el amor posible. Es una gran amiga, generosa siempre y muy modesta. En la pieza recordó que la expulsaron del Politécnico por su participación en el movimiento de 1968. Tuvo que empezar de nuevo de cero, pero nunca se rindió. En muchos institutos se le minimizó por ser mujer y más por tener un compromiso social, incluso por participar en movimientos sindicales. Ella salió de abajo con su esfuerzo. Muchas gracias, mamá, por lo que has dado a tu familia y a tu patria. Carlos Sheinbaum Joselewitz, padre de Claudia, fue ingeniero químico y pequeño empresario. A finales de abril de 2023, en una reunión con empresarios de León, Guanajuato, Claudia recordó que su padre trabajó casi toda su vida en una pequeña empresa que hacía aceites para curtir pieles y que, por tanto, León era como su segunda casa. Unos meses antes había recordado hacia su padre, fallecido en 2013, en una publicación de Instagram. De mi papá, ingeniero químico,
Heredé su pasión por la política, los domingos de Chapultepec y la música de Juan Gabriel. Estaría hoy feliz, pues era un aficionado al Atlas, siempre presente a leer el periódico en la mañana. Feliz día a todos los padres. Una científica y política muy niñera. En una entrevista con Gabriela Warkentin, Claudia recordó que participó en las movilizaciones de la primavera electoral de 1988 mientras estaba embarazada. Un año antes, Claudia se había casado con el también dirigente estudiantil Carlos Imaz Gispert, de quien se separó en 2016. ¿Cuántos hijos tienes?, preguntó la periodista. Tengo 2. Mi hijo mayor no es hijo biológico mío, pero es mi hijo. Es hijo del primer matrimonio de mi exmarido. Él es artista. Y mi hija Mariana es filósofa. En una entrevista videograbada que su equipo amablemente compartió, Claudia dice que ella estableció de inmediato una conexión muy grande con Rodrigo. Para mí siempre fue mi hijo. Mariana y Rodrigo son formalmente medios hermanos, como se dice, pero son hermano y hermana. Así crecieron y son muy cercanos, lo cual me da mucho gusto. A finales de octubre de 2022, en una casona del rumbo de Coyoacán, Claudia ofreció una entrevista videograbada que se vio interrumpida por la llegada de un joven alto con coleta. Al mirarlo aparecer, la jefa de gobierno dio un salto y se fundió en un abrazo. Se dijeron unas palabras al oído y luego ella no pudo evitar compartir su alegría. Va a ser papá. Voy a ser abuela. En la pieza videograbada, Rodrigo cuenta que comunicó a su hermana la buena nueva, pero no le dije a Claudia. Como buena mamá, ella intuyó que algo pasaba. Entonces fue con mi hermana una tarde de sorpresa y básicamente le sacó la sopa. O sea, ¿qué está pasando con tu hermano? Preocupada de que fuera algo delicado. ¿Se va a casar tu hermano? Y Mariana le dijo, no, va a tener un hijo. Claudia se puso a correr por el departamento y luego bailó. En varias entrevistas, Claudia ha dicho que es muy niñera. Adoro a los niños y a las niñas. Yo digo que si no hubiera sido ingeniera, probablemente hubiera sido maestra de un jardín de niños, porque realmente adoro a los niños. Rodrigo Imaz Alarcón es artista plástico y documentalista. Estudió artes visuales en la UNAM y una maestría en práctica artística en Valencia, España, y en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, también en la Universidad Nacional. Ha desarrollado su carrera gracias a distintos programas de becas como el de la Fundación Jumex y el del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Un conocido refrán chileno dice que la manzana no cae muy lejos del árbol. Hija y nieta de científicas, Mariana Imaz Sheinbaum, joven de 35 años de edad, como su madre y su abuela, también optó por la academia, pero del lado de las humanidades. Estudió historia, hizo una maestría en literatura en la Universidad de Barcelona y un doctorado en filosofía en la Universidad de California en Santa Cruz. En 2021, ya en el marco de la sucesión adelantada, la joven Imaz Sheinbaum fue blanco de una campaña de ataques montada en el hallazgo de que había recibido becas para estudios en el extranjero. No importó que, al igual que muchos otros estudiantes, hubiese obtenido los apoyos por sus propios méritos y en observancia de todos los requisitos académicos. Tampoco que los apoyos hubiesen comenzado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando su madre era una tenaz opositora. Fue acusada falsamente en los tribunales mediáticos de gozar de una beca millonaria por ser hija de la entonces jefa de gobierno. Calumnia que algo queda, como dice la vieja fórmula. Aunque no existía ninguna irregularidad, muchos medios se hicieron eco de la ruda campaña y otros optaron por presentar el asunto como polémico. El tema llegó a la conferencia de prensa de la jefa de gobierno. Me siento muy orgullosa de mi hija, dijo Sheinbaum, y agregó que Mariana ya había concluido el doctorado en la Universidad de California en Santa Cruz.
Es una joven que pudo acceder al doctorado y tuvo una beca del CONACYT desde el 2016, ahí cuando me espiaba Peña Nieto con Pegasus, más o menos por esa época. O sea, que no hay ninguna influencia, ni mucho menos. El sentido de protección. Luego de la escena donde celebra que será abuela, en la siguiente entrevista traje a cuento palabras de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, quien a partir de su propia experiencia dice que la maternidad te conecta con la vida, con el día a día, y la política tiene que ver con la vida y con la necesidad colectiva. ¿La maternidad te cambió la manera de ver la vida, incluida la política? Cambia tu perspectiva de vida porque hay personas que dependen de ti. Un recién nacido depende prácticamente al 100% del tiempo de estar pegado a su madre. Si no tiene una madre, alguien que lo cuide. ¿Empiezas a darle más importancia al futuro, como dice Colau? Creo que más bien a colocarte en la sociedad, no solamente como individuo, sino también en función de las personas que están a tu alrededor. La familia es eso, y los hijos pues más. Y creo que cuando esta pregunta si las mujeres gobernamos distinto a los hombres, sí, gobernamos con ojos de mujer, pero pues claro que también hay mujeres corruptas, muy conservadoras. El ejemplo clásico es Margaret Thatcher, u otras mujeres mexicanas por las que obviamente jamás votaría, aunque sean mujeres. Sí hay un sentido de protección que es parte de tu vida en el momento en que eres madre, y eso lo llevas a muchas esferas, por lo menos en mi caso. Entonces siento como cierta responsabilidad de protección. Ríe. A todos los habitantes de la ciudad. Las políticas de cuidados. Sí, pero más allá de eso, en toda la responsabilidad cuando tienes un cargo público. El 2 de mayo de 2023, Claudia confirmó en redes sociales, en un mensaje lleno de graciosos emoticones: «Ya soy abuela, estoy feliz, lloro de felicidad. Gracias, Rodríguez y Sofi. Bienvenido y querido, amado Pablo. Cásate conmigo, Claudia». Mientras transcribo una de las entrevistas con Claudia, escucho varias veces la voz de Jesús María Tarriba Unger, muy grave, con acento sinaloense. Jesús estaba a su lado muy cerca e intervino algunas veces, siempre para agregar algún dato, una referencia a las respuestas de Claudia. La relación comenzó en 2017, luego de que Jesús y Claudia, quienes sostuvieron un noviazgo en su juventud universitaria, se reencontraron en una red social. Una de las primeras veces que se les vio en público fue en la conmemoración del Día de la Independencia, el 15 de septiembre de 2021, en uno de los balcones del Palacio Nacional. Meses atrás, un amigo sinaloense me contó que los Tarriba son una familia muy conocida en Sinaloa, de los ricos empresarios de la agroindustria, pero que Jesús no pertenece a la rama adinerada de la familia. La sucesión adelantada y la necesidad de posicionarse en las encuestas llevó a Claudia Sheinbaum a elegir a la conductora Marta de Baile para hacer el anuncio de su compromiso matrimonial con Jesús María, quien fue su novio en la juventud y a quien reencontró gracias a las redes sociales 32 años después, según ella misma ha contado. Dueño de una larga carrera profesional y de trabajar en España, el doctor en física Jesús Tarriba se ha desempeñado como especialista en modelos de riesgo financiero, primero en el Banco Santander y ahora en el Banco de México. Tras la entrevista con De Baile en un evento sobre prevención de la violencia contra las mujeres realizado en Xochimilco, le preguntaron a Claudia detalles de la boda. «Mira, a la edad que tenemos, en realidad fue decisión mutua y estamos muy contentos, iba a ser algo muy íntimo», fue su respuesta. Desde entonces, el compromiso matrimonial de la jefa de gobierno fue motivo tanto de notas periodísticas como de escenas graciosas en sus eventos públicos. El sábado 1 de abril de 2023, Claudia saludó a los asistentes a una de sus conferencias y apenas tomó la palabra
cuando se escuchó un grito masculino. «¡Cásate conmigo, Claudia!». «Ya estoy comprometida, lo siento», respondió, y causó risas y exclamaciones festivas entre los asistentes. En una visita a Mazatlán, donde impartió una conferencia sobre las políticas públicas emprendidas en la Ciudad de México, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, no desaprovechó la oportunidad de recurrir al regionalismo. «Jesús va a ser sinaloense a Claudia», dijo al micrófono y terminó logrando que el aludido subiera al templete. «Lo que no les dije es que mi corazón está aquí, en Mazatlán, Sinaloa», cerró Claudia. «No puedo ni quiero negar mi historia». El 12 de enero de 2009, los diarios del mundo informaban sobre las protestas contra la Operación Plomo Endurecido que el ejército de Israel arrancó el 27 de diciembre de 2008 y que concluyó el 18 de enero de 2009 con la muerte de 1.400 palestinos, muchos de ellos civiles. La jornada publicó una foto de la protesta realizada en Madrid con el siguiente encabezado: «Protestan miles contra la matanza en Palestina». En el pie de foto se informaba que manifestaciones similares tuvieron lugar en Austria, Grecia, Italia, Indonesia, Hong Kong y Pakistán. Al dar la vuelta a la página, los lectores encontraron una carta enviada por Claudia Sheinbaum, quien entonces formaba parte del gabinete legítimo de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal. En la misiva, Claudia empezaba hablando de sus abuelos y del orgullo por sus orígenes. «No puedo ni quiero negar mi historia. Hacerlo sería, como dice León Gieco, negar el alma de la vida». Este es el texto de la carta. «Salvar al mundo que hoy se llama Gaza. Provengo de familia judía y estoy orgullosa de mis abuelos y de mis padres. Mi abuela paterna, exiliada en Lituania por razones económicas y raciales, llegó a México con parte de su familia en la segunda década del siglo XX. Mi abuelo paterno llegó a México por la misma época, también exiliado de Lituania por razones políticas y raciales. Era judío y comunista. Mis abuelos maternos llegaron a México huyendo de la persecución nazi. Se salvaron de milagro. Muchos de mis familiares de esa generación fueron exterminados en los campos de concentración. Ambas familias decidieron hacer de México su patria. Fui educada como mexicana, amando su historia y su pueblo. Soy mexicana y por eso lucho por mi patria. No puedo ni quiero negar mi historia. Hacerlo sería, como dice León Gieco, negar el alma de la vida. Pero también soy ciudadana del mundo, por mi historia y porque así pienso que debe ser. Me refiero, por supuesto, a hombres y mujeres libertarios, humanistas, no racistas, que luchan por la paz. Imagina, como compuso John Lennon: por ello, por mi origen judío, por mi amor a México y por sentirme ciudadana del mundo, comparto con millones el deseo de justicia, igualdad, fraternidad y paz, y por tanto, solo puedo ver con horror las imágenes de los bombardeos del Estado israelí en Gaza. Ninguna razón justifica el asesinato de civiles palestinos. Nada, nada, nada puede justificar el asesinato de un niño. Por ello, me uno al grito de millones en el mundo que piden el alto al fuego y el retiro inmediato de las tropas israelíes del territorio palestino. Como dijo Alberto Spumberg, poeta argentino, en una carta reciente: de eso se trata, de salvar un mundo, este único y angustiado mundo que habitamos todos, que a todos pertenece y que hoy se llama Gaza. Claudia Sheinbaum Pardo. Es muy bonita esa carta, dice al recordarla. La referencia a esa publicación lleva a Claudia a hablar de sus ancestros,
Aporta otros datos sobre su abuelo paterno que llegó de Lituania y fue por algún tiempo a Cuba, de donde fue expulsado, y de un tío, hermano de su abuelo, que participó en el movimiento ferrocarrilero de los 50. En diversas declaraciones, Sheinbaum ha hablado del orgullo, de sus orígenes. Explica: ¿cómo no vas a estar orgullosa de mis abuelos? Pues claro que sí, eran gente trabajadora, luchona. Con mis abuelos íbamos, sí, a las fiestas, al Yom Kippur, pero era más bien la comida de esas fechas, algo más cultural que religioso. Mis abuelos maternos eran judíos sefarditas, entonces la comida ahí era muy parecida a la comida árabe en muchos sentidos. Le cuento que a principios de los 90 entrevisté a un académico de la UNAM contra el cual habían hecho pintas en Ciudad Universitaria con leyendas como «fuera judío», en medio de un conflicto laboral, y ella dice que en lo personal nunca padeció expresiones de racismo. Mi madre y mi padre nos criaron amando a México y su historia, a la tierra donde ellos y nosotros, sus hijos, nacimos. Cuenta en esa línea que su madre gustaba de los huipiles. Recorrimos el país desde muy chicos, conocimos muchísimos pueblos en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, porque mi mamá iba buscando textiles mexicanos. Mis papás siempre fueron así, de la idea de que nosotros somos mexicanos y queremos la tierra donde nacimos. En su infancia, rememora, visitamos prácticamente todos los sitios arqueológicos de México y tomamos cursos de verano en el Museo de Antropología e Historia. 3 años después de la publicación de la carta antes citada, frente a un nuevo episodio en el conflicto israelí-palestino, Sheinbaum refrendó en sus redes sociales sus palabras de entonces: «Sigo pensando lo mismo».